Estamos a un mes de terminar el año y cada el último miércoles de cada mes hemos estado hablando del vacío en nuestro evangelio. El día de hoy nuestro mensaje se llama Atrapados en la red. Conforme se va desarrollando el tema, vas a ir entendiendo de qué se trata este tema. Hoy veremos 3 puntos que nos ayudarán a transformar nuestra perspectiva y la visión que tenemos de lo que es los necesitados y las personas en pobreza. Veremos algunos comentarios como el de Helen Keller, que dice: aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de la victoria sobre él. Eso nos enseña que como cristianos tenemos la gran oportunidad de ayudar a las personas y ser victoriosos sobre las injusticias que ocurren en un mundo caído. John Garner: continuamente nos enfrentamos a una serie de grandes oportunidades brillantemente enmascaradas como problemas sin solución. Y eso es lo que pasamos todo el tiempo. El poder ayudar a los necesitados, ayudar a los pobres, es una oportunidad. Una oportunidad que a veces pareciera que no tiene solución, pero que Dios nos da la oportunidad de poder hacer la diferencia en este mundo. En los siguientes comentarios le da sentido a nuestro título del mensaje de esta noche: Atrapados en la red. Dice esta frase: imagina a los pobres atrapados en una tela de araña de causas entretejidas que los atrapan sin esperanza. Merodeados por arañas como el hambre, la guerra, la enfermedad, la ignorancia, la injusticia, los desastres naturales, la explotación. Entonces, cuando vemos estas frases de una red que ahí están atrapados, es atrapados en los sistemas, en la realidad de las cosas que viven, que experimentan. A veces es fácil decir: es que son pobres porque son perezosos, porque no quieren salir adelante en la vida, y no nos damos cuenta que muchas veces hay cosas que ya están entretejidas para impedir que puedan salir adelante en la vida. Esas circunstancias, pero a veces hay, como aquí se menciona, arañas que están externos de su propia realidad, como el hambre que los atacan, la guerra, como lo que está sucediendo en varios países del mundo, la enfermedad que llega sin anunciarse, la ignorancia, injusticia, desastres naturales que normalmente no los esperamos. Así que vamos a ver 3 puntos, uno que se llama ausencia de cosas, ceremonialismo religioso y defender a los pobres y desposeídos. Acompáñame a orar, por favor. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos permites ser temerosos de ti, ser temerosos de tu palabra, poner en nuestro corazón tu corazón de ayudar a los más desposeídos, a los pobres, a los necesitados. Tenemos mucho que cambiar, tenemos mucho que crecer. En medio de tantas bendiciones que nos das, Señor, permítenos tener ese corazón sensible que tienes para las personas que están en sufrimiento. Utilice mi vida en esta noche, bendiga a la iglesia en todas partes del mundo, particularmente aquí en Costa Rica. Ponemos todas nuestras necesidades, las circunstancias que estamos viviendo en sus manos, sabiendo que usted es un Dios que está cercano, nos acompaña, nos protege, nos cuida, nos defiende y nos guía de una manera espiritual. En el nombre de Jesús le oro todo esto. Amén. Comenzamos en el primer punto, en donde hablamos de ausencia de cosas. Si los pobres tuvieran cosas, alimentos nutritivos, medicinas, mejores casas, pozos de agua limpia, ropas adecuadas, herramientas agrícolas y semillas, entonces ya no serían pobres. Esta es una idea que podemos tener, que la idea de la perspectiva de cómo poder ayudar a los pobres. Y una de ellas es cuando se piensa que hay que suplir a los pobres de lo que necesitan. Por ejemplo, podemos como cristianos o cualquier persona en el mundo que tenga un corazón loable de ayudar a los necesitados, podría decir: hay que darle cosas para que ellos dejen de ser pobres. Y por eso es que podemos ayudar a ellos proveyéndole de cosas, pero lo que también sucede es que si no
lo hacemos de una manera integral, no estudiamos lo que está pasando alrededor de estas personas, les podremos dar de vez en cuando, supliremos sus necesidades de vez en cuando, y quizás aún podríamos hacer a esas personas dependientes de esas ayudas que se les puedan dar. Y tenemos que cambiar nuestra manera de cómo ver las cosas. Así que no es solamente la idea de dar cosas, medicinas, ropa, en lugares donde no hay agua, cavar pozos, y podríamos decir, entonces ellos ya no van a ser pobres porque estamos dando un poco por aquí, por allá, estamos ayudando de vez en cuando ellos están atrapados en la red de las circunstancias que los rodean. Mira esta otra frase: darle cosas a los pobres, una moneda a los habitantes de la calle, regalar nuestra ropa vieja, viajes para llevar víveres. Algunas veces pensamos que darle una moneda o una persona en la calle, que un habitante de la calle, buscar la ropa que tenemos que nos sobra, ya sea vieja o en buenas condiciones, darla, hacer viajes, pensamos ya hicimos lo necesario para ayudar a las personas pobres. Es demasiado lo que hay que hacer, es mucho lo que hay que hacer. Figúrate que la pobreza a veces está cercana a nosotros, en las calles, en las ciudades, pero también está en otros países en donde hay peores condiciones que las que nosotros estamos viviendo. Los pobres a veces pensamos, no solamente es ausencia de cosas, es darles algo que ellos necesitan, pero otra cosa que podemos pensar es que los pobres necesitan más conocimiento. Ok, no solamente darles cosas materiales, sino también la otra forma de ayudar a los pobres es darles más conocimiento. Hay algunas personas que piensan, démosle la caña de pescar en lugar del pescado, ayudémoslos a ser personas más preparadas para que salgan de la pobreza, y también esto podría ser una perspectiva, pues es increíble poder hacerlo, darles cosas, darles conocimiento, pero eso no es suficiente. Darles una educación correcta, esas capacidades para el trabajo, y podríamos pensar, ya no van a ser pobres por eso, y algo que se nos escapa de la mano es el impacto de los sistemas. Puedes imaginarte que le das la educación correcta a una persona, pero vive en un entorno donde no hay oportunidades. Viven en un entorno donde no pueden usar esa educación. Pensemos en niños que tienen que llevar agua a sus casas. Hay lugares donde son horas y horas las que tienen que invertir para llevar el agua que les sirve a sus casas. Entonces, ¿cómo van a ir a estudiar si tienen el estómago vacío y si tienen la necesidad de trabajar para suplir en sus casas? Capacidades para el trabajo, podríamos capacitarlos, darles cursos de entrenamiento, pero pensemos, durante la pandemia el nivel de desempleo creció de tal manera que no se encontraba trabajo. Países que sobrepasaron el 15%, el 20% de la tasa de desempleo, y aunque tuvieran la mejor preparación para trabajar, no encontraban trabajo. Hay países en donde la tasa del desempleo llega o sobrepasa el 50%. Entonces podríamos pensar, capacitémoslos, pero si esa red como de una telaraña del sistema, pueden estar bien educados, bien capacitados, pero si no hay oportunidades, por más que lo tengan, no van a poder salir de esa pobreza. Ese pensamiento deja por un lado y no se toma en cuenta el impacto de los sistemas existentes. Hay personas explotadoras, hay personas que se aprovechan de los pobres, hay personas que dañan a los pobres. Entonces, eso es lo que puede cambiar nuestra expectativa de pensar, esa ausencia de cosas, ausencia de conocimiento, y dejamos por un lado la realidad. Voy a ponerte otro ejemplo. Si hay personas que viven en un barrio pobre donde hay violencia, delincuencia, venta de drogas, consumo de drogas, y esa persona quiere salir adelante y se le da la preparación y todo, cuando vaya a pedir un trabajo y esa persona diga, vivo en este barrio, posiblemente solo por eso se va a estigmatizar. ¿Qué significa estigmatizar? Es como cuando se le clavaron a Jesús sus manos, sus pies. ¿Por qué? Porque van a decir, esta persona es de un barrio peligroso,
puede ser una persona peligrosa para la empresa. Entonces puede tener lo mejor, pero en ese sistema, en esa red de cosas, ya va a tener obstáculos para salir adelante. Espero que se vaya entendiendo este punto. Vamos a leer una escritura en Amós 5, versículo del 11 al 12. Por eso, ¿cómo oprimen a los pobres y les exigen un impuesto sobre el grano? No vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Algo que puedes ver en esta escritura en el capítulo 5 de Amós. Aquí Dios está mandando un mensaje a través del profeta Amós a la nación de Israel y les está diciendo lo que ellos están haciendo. Están siendo injustos con los necesitados. Estaba diciendo que oprimían a los justos, exigían soborno y en los tribunales no eran correctos, eran injustos con los necesitados, obviamente con los que no podían defenderse. Y aquí el profeta Amós está transmitiendo el mensaje de Dios para esta nación que se había olvidado de hacer justicia. En el versículo 11 dice, oprimen a los pobres. Hay algo terrible que pasa en la sociedad, que a los pobres se les da en el nivel límite para que puedan subsistir y sobrevivir. Esa es la realidad de muchas empresas, de muchas personas. Esa es la realidad como se vive. Esto nos va a llevar al segundo punto que se llama ceremonialismo religioso. Vamos a leer esta escritura, continuando en Amós, que se llama Desconexión del corazón y la justicia. Detesto y aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aquí en el mismo capítulo, puedes leer todo el capítulo si gustas, porque se está hablando de la injusticia de una nación hacia los necesitados, los pobres. Y Dios, y obviamente este mensaje no era agradable. Yo creo que a nadie le cayó bien el profeta Amós cuando Dios envió este mensaje a través de él, en donde les decía, detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes. Entonces el pueblo podría estar ofreciendo ceremonias religiosas, fiestas religiosas, aparentando que todo estaba bien, pero habiendo una desconexión de lo que era el corazón y la justicia y el trato hacia los demás. Trataban de sentirse bien delante de Dios, pero a Dios, aquí vemos el corazón de Dios, a Dios no le agrada cuando hay injusticia. Y es más, les estaba sacando en cara su ceremonialismo religioso, diciéndoles, ustedes actúan de esta manera, pero no actúan de la manera correcta. De aquí los siguientes versículos se enfocan en este mismo sentido. Dice, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. No prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Dios estaba aún rechazando, porque ellos podrían estar diciendo, llevamos nuestras ofrendas. Qué importante es buscar el equilibrio social, la justicia social, el poder compartir lo que tenemos. El compartir lo que tenemos no nos va a dejar en pobreza, pero va a ayudar en el corazón, porque lo que este pueblo estaba tratando de hacer es ignorando que Dios no se agrada cuando tratamos de adorarlo, alabarlo con un corazón desconectado de la justicia. Este mismo sentido es lo que Amós estaba diciendo, se conecta con lo que Jesús expresó en Mateo 5, versículo 23 y 24. Voy a leer la traducción lenguaje actual para poder leer esa parte de Mateo 5, del versículo 23 al 24. Dice, por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios, y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona, y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Mira, aquí es el mismo sentido. Jesús estaba diciendo
que si se tenía algo con alguien debía de arreglarse para llevar esa agenda. Y eso encaja en el mismo sentido de lo que Amós estaba diciendo. Necesitamos entender que podemos ir a la iglesia, podemos estar todo el tiempo aprendiendo de las escrituras, pero si hay una desconexión del corazón, entonces esto es algo que no agrada a Dios, una desconexión del corazón y la injusticia hacia los pobres. Por eso es que se trata de un vacío en el Evangelio. Debemos de crecer hacia Cristo, no acomodarnos, sino acostumbrarnos a tener un corazón insensible hacia los necesitados. Eso es lo que pasaba con esta nación. Tenía un corazón insensible hacia las cosas más profundas y decía: Dios, no quiero esas ofrendas, no las aceptaré, no prestaré atención a su ceremonialismo religioso, porque hay una desconexión en lo que es ayudar. Aquí vemos el corazón de Dios de poder querer ayudar a los necesitados, pero el corazón de Dios también de evaluar cómo es la conducta, cómo era la conducta de Israel. Dice el versículo 23 al 24: aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus liras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Otra vez estaba diciendo: aleja de mí el bullicio, las canciones. Dios estaba rechazando la conducta de Israel. Estaba rechazando que ellos pensaban que tenían una vida increíblemente correcta delante de Dios, pero Dios les estaba diciendo que eran injustos, que no pensaban en los necesitados. Es más, una cosa es ayudar y otra cosa es inclusive explotar. Pensemos en esto. Una cosa que hemos sido llamados nosotros es ayudar, pero lo peor que puede pasar es cuando se maltrata al pobre. Y eso es lo que estaba pasando. Ellos pensaban que estaban bien, sin embargo, estaban maltratando a los necesitados. Ni siquiera los estaban ayudando, se estaban aprovechando de ellos. Y por eso Dios se sentía bastante indignado de lo que estaba pasando con Israel. Aquí hay un comentario de Makomesky y dice: un fluir momentáneo de justicia y rectitud nos servirá. Estas virtudes son mantenerse en el orden social como un arroyo que no se seca con el calor de verano. Esto hace reflexión a lo que decía al final del versículo 24, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. De eso se trata, que el corazón nuestro, de poder pensar, de poder sentir lo que las personas están sufriendo, será como ese arroyo que no se va a secar con el calor del verano. Qué increíble poder tener esto, tomar decisiones. La pregunta es: evalúa todo este año y piensa, en algunos meses has sido como Israel, pensando que estás bien, pensando que vas a la iglesia, pero que hay una ausencia de entrega a la justicia, a la rectitud de ayudar a los necesitados. ¿Tienes algún plan personal, algún plan como familia? No solo dentro de la congregación, pero evalúa 11 meses, ¿cómo ha sido? ¿Has ofrendado para los necesitados? ¿Has tenido a través del plan personal y familiar el apadrinamiento de alguien que sabes que está pasando necesidad? ¿Te has involucrado en las actividades que Dios pone en el corazón de la iglesia llevar a cabo? ¿O eres de los que nunca se ha aparecido? ¿O eres de los que a la hora de ofrendar no está ahí para ayudar a los necesitados? Tantas cosas que nos llama a meditar este punto número 2. Y continuamos aquí en el versículo 25 y 26 de Amós 5. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Ustedes cargaban la imagen de Sicut, su rey, y también la de Kiyun, imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado. Aquí Dios les estaba mostrando al pueblo de Israel la comparación de cómo habían llevado ídolos desde Egipto y cómo ellos hacían sacrificios,
ofrendas durante esos años en el desierto, aparentaban, pero al mismo tiempo estaban teniendo idolatría. Dios nos puede ver de la misma manera. Cuando estamos ofreciendo, inclusive el corazón se enfría tanto que hasta deja de alabar o adorar y ofrecerle a Dios esa entrega personal. Y dice aquí que ellos mismos cargaban esos ídolos. De la misma manera nosotros podemos estar adorando a Dios y al mismo tiempo cargar la indiferencia en nuestras vidas, la injusticia. Dice Amós 5:27, por lo tanto los mandaré al exilio más allá de Damasco, dice el Señor cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Tan grave es lo que estaba haciendo Israel, tan grave era su pecado, que Dios le dice que lo que merecían era el exilio más allá de Damasco. Eso es lo que Dios y nos muestra el corazón de Dios. Si somos discípulos de Jesús, busquemos ser imitadores de Jesucristo de una manera integral, poniendo en práctica lo que Dios nos llama. Este año, cada mes, hemos estado predicando convicciones para poder tener un evangelio completo. Un evangelio donde nosotros estamos entregados a Dios, pero buscamos la justicia delante de la presencia de Dios. Y esto nos lleva al punto número 3, defender a los pobres y desposeídos. Aquí vamos a enfocarnos en Proverbios 31, versículo 8 y 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Quiero este pasaje explicarlo de la siguiente manera. Voy a buscar aquí Proverbios 31, versículos 8 y 9, en la traducción lenguaje actual. Dice, habla en favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos, habla en favor de ellos, hazles justicia, defiende a los pobres y humildes. Por eso le puse a este tercer punto, defender a los pobres y desposeídos. Aquí esto está hablando de los dichos del rey Lemuel, y se entiende que el mensaje era como de la mamá diciéndole a él para que fuera un rey de rectitud. Entonces, desde el versículo 1 hasta llegar al versículo 9, le está aconsejando varias cosas y llega a este versículo. También se entiende que este pasaje fue aplicado para este rey, pero también es aplicado para nosotros, en donde se busca que una persona de rectitud sea una persona que pone en práctica estas convicciones, estos consejos. Yo quisiera leer esto, no para el rey Lemuel, no para alguien que está en el liderazgo, porque se entiende que esto también es alguien para quien dirige a las personas, sino quiero leértelo a ti. Yo te llamo a que pongas atención, porque así es la palabra de Dios. Debemos de ponerla en el corazón como que Dios mismo la habla para nosotros. Y quiero leerla de la siguiente manera para ti. Por favor, concéntrate. No pienses que es una escritura ahí olvidada en Proverbios, que fue para el rey Lemuel, que algunos piensan que era el mismo rey Salomón. Esta escritura, piénsala para ti como un mensaje que llegue a tu corazón. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Qué impresionante. Hay personas que no tienen voz, que están indefensos, que están en pobreza. Y cuando un mensaje como este, o cuando le dices a las personas, hagamos un plan de ayudar a los necesitados, es que estás levantando la voz por esas personas. Hay personas que sus derechos están siendo violentados, y cuando los defiendes, cuando los ayudas, es como que si estás hablando por ellos. Hay personas que esa red donde están atrapados
es algo injusto, y cuando ayudas estás levantando la voz de ellos. Es más, a veces están indefensos, necesitados, el sistema de esa red que los tiene atrapados no los deja progresar, y cuando haces algo los estás defendiendo a los pobres y necesitados. Creo que esa es la perspectiva que Dios anhela de nosotros. No solo pensar ausencia de cosas, vamos a darles cosas, ausencia de conocimiento, vamos a darles cosas, evaluar que somos cristianos, que somos personas entregadas a hacer la voluntad de Dios, pero que si tratamos de pensar, voy a llevar una vida de ceremonias, de cumplimiento, pero no tengo el corazón de justicia, posiblemente voy a ser no tan diferente a Israel. Pero si pongo en práctica el poder ser una voz para estas personas, comienzo a vivir de acuerdo a esa justicia que Dios espera de nosotros. Concluimos con dos cosas. Debemos de tener la perspectiva correcta para ayudar a los pobres y poner en práctica las Escrituras. Debemos de convertirnos en defensores de los necesitados. Esa voz de quienes menos tienen. Esa voz que agrada el corazón de Dios. Esa voz que imita el corazón de Jesús, que amaba a los pobres y necesitados. Feliz noche.